Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, presidente. Antes de comenzar, quisiera una vez más mostrar el apoyo y el pésame a los fallecidos y mucho ánimo a los que están recuperándose del trágico accidente en la mina de Cerredo. La pregunta, señor presidente, es la siguiente. ¿Qué medidas piensa adoptar su Gobierno para recuperar la credibilidad tras el grave accidente en la mina de Cerredo? Para contestar, tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señor presidente. Señoría, como sabe, el Gobierno está adoptando medidas partiendo de dos premisas que son fundamentales, que son la humildad, mucha humildad a la hora de afrontar lo que esta enorme tragedia que tanto nos afecta y que nos duele, como no puede ser de otra manera, y, en segundo lugar, con mucho trabajo, y mucho trabajo en tres ejes fundamentales. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la investigación judicial. Por la parte que nos toca, nos queremos personar como acusación particular, pero además estamos dotando de refuerzos administrativos para que precisamente la justicia pueda ser ágil e investigar y depurar responsabilidades. En segundo lugar, la técnica. En la Comisión de Seguridad Minera ya ha tenido varias reuniones y se ha constituido una comisión de investigación específica en la que están las personas que más saben de carbón, que más saben de minería del carbón en Asturias, que tienen mayores trayectorias, mayor conocimiento, como son los técnicos, como son los colegios, como son también representantes del sector y efectivamente los propios sindicatos mineros. Y, en tercer lugar, una investigación político-administrativa. Y ahí está la Inspección General de Servicios. La Inspección General de Servicios del Principado de Asturias ha sido clave en otras ocasiones para ver cuando algo no funciona, para reconocer humildemente como Gobierno dónde tenemos que tomar decisiones y actuar, para ver las negligencias que se pueden haber cometido, los errores que se pueden haber cometido y para actuar en consecuencia. Y por eso mi compromiso personal y político del Consejo de Gobierno es llegar hasta el final y que la investigación tenga esas consecuencias. Muchas gracias, señor presidente. Para replicar o repreguntar en su caso, tiene la palabra el señor Queipo Somoano. Señor presidente, ayer los nervios le traicionaron. Y permíteme decirle que puede usted increparme, como hizo ayer, tantas veces como quiera, que yo no voy a dejar de hacer mi trabajo, que no es otro que el de representar al pueblo asturiano. Podrá increparme, como hizo ayer, las veces que quiera, señor presidente, pero no podrá acusarme de cometer ni una sola negligencia, que es lo que usted y su Gobierno llevan años haciendo con la inspección en nuestras minas. Creo que hemos sido, en este grupo parlamentario, sumamente cautos, pero con cada nueva información que publicaban los medios de comunicación, con cada nueva comparecencia de su Gobierno, nuestra incredulidad crecía ante unos hechos tan graves como inexplicables. A los 2 días del accidente comenzaban a aparecer publicaciones que hablaban de extracciones no autorizadas, actuaciones irregulares, cambios de nombre de la empresa para seguir operando, accidentes previos que había provocado incluso un fallecido y un herido de gravedad y avisos de los vecinos ante una actividad inusual. Avisos, señor Barbón, que su Gobierno no atendió. El pasado viernes, tras una serie de nuevas informaciones que hielan la sangre, su consejera de Transición Ecológica llevaba a cabo una de las comparecencias más bochornosas que se recuerdan en esta sede parlamentaria. No aclaró nada, pero sí alarmó a todo el mundo. Porque en esa comparecencia la señora Belarmina Díaz, que además había sido la responsable directa de la Inspección de Minas en Asturias durante los últimos 8 años, reconocía que se extraía carbón de manera ilegal y que se trabajaba en unas condiciones que ni en el peor de los chamizos. Y pese a ello, usted no la cesaba. Y no lo hacía, señor Barbón, porque la necesitaba como escudo. Y es que al final, señor Barbón, todo nos lleva a usted. Lleva 3 consejeros de Transición Ecológica en 3 años. A los 2 primeros los cesó en diferido y los colocó en otro puesto. El primero como presidente de UNOSA, el señor Fernández, y la segunda como directora del Musel, la señora Roqueñí. La tercera fue la señora Díaz, que ayer aún prometía venir a comparecer las veces que fuesen necesarias a esta Cámara, y lo hacía habiendo dimitido la noche anterior. ¿Pero qué clase de circo se creen que es la Junta General? Mire, ahora nos adelanta la reestructuración de un Gobierno de manera improvisada y deslavazada.
Suena poco apacible todo esto, señor presidente. Usted fue quien nombró consejera a la directora general bajo cuya guardia se realizaron, y repito las palabras de la señora Díaz, extracciones ilegales trabajando en unas condiciones que ni en el peor de los chamizos. Usted, por tanto, es responsable directo. Su Consejería de Transición Ecológica, señor Barbón, es una consejería fallida. Asuma su responsabilidad porque es un escándalo que ya le salpica directamente a usted. A usted, que se negó ayer a dar la cara una vez más y volvió a esconderse cobardemente detrás de su consejera, que ya dimitida le prestaba un último servicio. Y tengo que decírselo, señor presidente, qué acto de cobardía y de desprecio por su consejera hacerla comparecer a ella ya dimitida y no hacerlo usted, que también estaba convocado ante esta Junta General. ¡Qué acto de cobardía! Pero lamento decirle, señor presidente, que ya no les quedan más escudos humanos. Cuando fallan 3 consejeros seguidos, la culpa apunta directamente a quien los nombró. Cuando existe un fallo sistemático en la inspección de minas, el fallo es de quien dejó actuar y luego promocionó a la responsable de una dirección general que actuaba con negligencia, y ese es usted. Limitar las responsabilidades políticas y acotarlas para que no le salpiquen a uno es una irresponsabilidad absolutamente indigna del cargo que usted ocupa. Le pregunto directamente, ¿su fallo de inspección de minas fue por incapacidad o fue por hacer la vista gorda? ¿Cuánto carbón ilegal se ha extraído en las minas asturianas, señor Barbón? ¿Dónde se vendía? ¿Quiénes lo conocían? Estas preguntas merecen una respuesta por su parte. Lo merecen las familias y amigos de los fallecidos heridos, también los del año 2022, y lo merece toda la sociedad asturiana. El pasado viernes, Belarmina Díaz aseguraba que no tenía intención de presentar su dimisión. El lunes por la noche, unas horas después de que se conociese que esta Junta General ponía en marcha una comisión de investigación, dimitía. ¿Qué cambió entre el viernes y el lunes, señor Barbón? Si el viernes aceptar que en Asturias se extrae carbón ilegal de chamizos no es motivo de dimisión, ¿por qué dimitir el lunes? ¿O dimitió acaso para tratar de evitar que aquí se forme una comisión de investigación? Le aseguro que no podrá utilizar a su consejera dimitida para evitar que todos sepamos la verdad. ¿Por qué le asusta tanto la comisión de investigación que se puede poner en marcha en este Parlamento? ¿Qué teme que salga a la luz? ¿Por qué todo el sector sabía cuál era la situación en la mina menos usted, su consejera y su Dirección General de Minería? ¿O sí lo sabían? ¿Cuántos avisos ha ignorado el Gobierno en los últimos años? La responsabilidad penal la determinarán los jueces, pero aquí hay una responsabilidad administrativa y, al menos, una dejación de funciones alarmante por parte de su Gobierno, es decir, una responsabilidad política. Y permítame decirle, es sumamente indicativo que la Fiscalía haya solicitado peritos ajenos al Principado, un hecho que es insólito. Mire, usted ha perdido la poca credibilidad que le quedaba. Se deben asumir responsabilidades y responsabilidades políticas. Deje de esconderse. Vaya concluyendo, señor portavoz. Termino, señor presidente. Deje de esconderse y asuma su responsabilidad y la de su Gobierno. Le pido que no ponga obstáculos para que lleguemos al fondo de esta cuestión y conozcamos toda la verdad, aunque usted no la quiera conocer. Porque esto que empezó siendo el caso Belarmina ya es el caso Adrián Barbón. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nueva intervención tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Gobierno. Señor Queipo, mire, yo ayer no lo increpé. Yo ayer lo que le dije fue contestarle a algo que usted estaba gritando desde su escaño, que decía no tienen vergüenza, qué vergüenza, y que, por cierto, fue transcrito por la propia Televisión Pública del Principado, que lo retransmitió en directo. Y yo ahí lo que le contesté, y le contesto hoy nuevamente, es que la vergüenza hubiera sido contestarle al teléfono cuando la consejera le llamó. Voy a decir algo que me autoriza la propia consejera. Usted fue de las primeras personas en llamarlo cuando fue nombrada consejera. Usted dijo que se alegraba enormemente de su nombramiento, porque confiaba plenamente en su capacidad, que la conocía, que tenía una magnífica relación con ella. No solo lo dijo en privado, lo dijo de forma pública. Pido que se revisen los teletipos de la época.
Y resulta que cuando tiene lugar el terrible accidente en el que mueren 5 mineros y otros 4 son heridos, y repito, a mí, de temas de minería y de lo que sentimos las familias mineras, entienda que no le admita esas lecciones. Cuando la consejera le llama para intentar explicarle las líneas de investigación y lo que estamos planteando, usted no le coge el teléfono, no le devuelve la llamada. Cuando le envía un WhatsApp para decirle que quiere ponerse en contacto con usted como líder de la oposición, porque entiende que usted debe ser un líder de la oposición razonable, que debe estar interesado en saber la verdad, no en destruir gobiernos, para explicarle lo que se quería hacer, usted no lee ni abre el WhatsApp, cuando, sin embargo, otras conversaciones de WhatsApp sí tenía. Y, por tanto, yo lo que le quiero decir, señoría, es que esto lo único que demuestra es que lo que vengo diciendo y que dicen sus propios compañeros de partido es la verdad. Usted, dependiendo del interlocutor, actúa de manera diferente en cada momento. Utiliza a las personas cuando cree que le son útiles y luego, cuando ya cree que no son útiles, lo utiliza todo con tal de destruir al adversario. Y ha llegado a rebasar límites insospechados. Mire, no lo digo yo, es que se lo dijo ayer la señora Belarmina. Le dijo, literal, usted, señor Queipo, al que le tendí mi mano, le ofrecí hablar con usted sin recibir respuesta. Y dice la propia consejera, porque a ustedes no les importa por qué se produjo la explosión de Grisú de Blue Solving, porque el caso solo tiene un nombre, Blue Solving. ¿Por qué quiere esconder la actuación de la empresa? ¿Qué esconde usted para que intente proteger la imagen de la empresa? Es algo que nos preguntamos. Guarde silencio, por favor. Y añade la consejera, no sé si la muerte de 5 mineros les da la risa. A mí no me da la risa, señorías. Tan solo les interesa ejercer un ataque permanente y personal, dice ella, contra mi persona. Eso es lo que la califica, señor Queipo. Y créame, le descalifica aún más ante el conjunto de la sociedad asturiana, que ve como, dependiendo del interlocutor, dice una cosa y la contraria. Y eso es lo que lleva a que, por ejemplo, sus vecinos, los que más le conocen, siempre me advirtieron de usted, sus vecinos. Por eso nunca ha ganado una elección en Castropol, nunca. Ni cuando se presentó a la alcaldía, ni cuando se presentó como cabeza de lista, y eso que era el único candidato. Y una última cosa. Usted pretende juzgar el hecho de que la consejera ayer quisiera comparecer. La dimisión no se presentó ninguna noche, se presentó en la tarde del lunes. No sé dónde saca usted la noche. Es que fabula e inventa. No sé, sería en su imaginación. Fue en la tarde del lunes. Me la presentó y además lo razonó, porque quería no ser un obstáculo para llegar a la verdad, para que no se utilizara partidistamente, para que todas las personas pudiéramos actuar unidas en saber la verdad. Pero, ¿cómo se atreve usted a juzgar el momento en el que tiene que anunciar una decisión personal la consejera y decide hacerlo después de rendir cuentas ante el Parlamento una vez más? Porque quiero recordar que se había ofrecido a aclarar todas las dudas y ayer lo volvió a hacer antes de presentar la dimisión. Imagínense el escándalo que hubiera sido que hubiera dimitido antes de la comparecencia y no hubiera asistido a la comparecencia. En definitiva, señor Queipo, esto, créame, le descalifica. Y esto, créame, al final lo único que demuestra es que usted no quiere saber la verdad ni que se haga justicia. Usted lo que quiere es destruir un gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos ahora a sustanciar la pregunta a cargo del portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Qué vergüenza, señor Barbón. ¿Qué medidas políticas va a adoptar para depurar responsabilidades tras el accidente de Degaña? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el señor presidente. Sí, estoy de acuerdo. La verdad que fue una vergonzosa la intervención del señor Queipo. Mire, las medidas ya las conoce, son un triple eje. Tienen que ver con la investigación. La investigación que, como he dicho, tiene un ámbito judicial y lo que estamos intentando es colaborar con la justicia poniendo todos los medios a disposición. Por cierto, eso de que es insólito y que se pidan peritos externos es mentira. Si alguien que conozca el ámbito judicial sabrá que es lo habitual. Todo lo contrario. Bueno, yo, como provengo de ese mundo, les quiero aclarar esa duda, ¿no? Segundo lugar, la técnica. La técnica que está, como antes hacía referencia a esa comisión de seguridad minera, señoría. Y ahí están los que más saben del mundo del carbón, de la seguridad minera, de lo que supone la explosión de Grisú. Y, en tercer lugar, la administrativa y también política, porque eso es lo que va a depurar el informe de la Inspección de Servicios, que va a chequear, como he dicho de forma reiterada de arriba abajo, el servicio de minas. Y habrá conclusiones.
y de esas conclusiones habrá consecuencias, como ha habido históricamente cada vez que se hace un informe de la Inspección de Servicios que actúa con total independencia y autonomía y que nos ha permitido tomar decisiones para mejorar el funcionamiento de este Gobierno, señoría. Así que créame, cuando digo llegar hasta el final, es esto. Estos 3 ejes nos darán una visión de lo sucedido. Muchas gracias, señor presidente. Para replicar o repreguntar, si fuera el caso, tiene la palabra la señora López Fernández. Gracias, presidente. Señor Barbón, ¿de qué mundo dice que viene si lleva toda la vida viviendo de lo público? Mire, esto no es el caso Blue Solving, esto ya es el caso Barbón, es decir, el caso PSOE. Los asturianos y sobre todo las familias de las víctimas no merecen excusas, dilaciones ni circos como el que vivimos ayer y parece que estamos viviendo hoy. Usted, en vez de perder el tiempo grabando un vídeo con excusas baratas y escondido tras una cámara en su despacho, tendría que haber comparecido ayer aquí, a dar la cara de forma pública, delante de todos, en vez de dejar a su consejera a los pies de los caballos cuando sabía desde la tarde anterior que había presentado su dimisión. Usted ayer solo vino unos minutos, el tiempo justo para sacarse la foto del abrazo a la consejera, el abrazo de Judas. Usted, que dice ser muy feminista, utilizó a su consejera para salvar su culo, para comprar el silencio de Izquierda Unida y evitar que apoye una comisión de investigación. ¿Esto es poner todos los medios para llegar hasta el final o es poner todos los medios para que usted pueda llegar hasta el final de la legislatura en su poltrona? Hágaselo mirar, señor Barbón, porque acumula más dimisiones y escándalos que aciertos desde que es presidente. Vamos conociendo a cuentagotas irregularidades administrativas que son negligencias de su propio Gobierno por algún tipo de interés que ustedes tratan de ocultar. Otorgan permisos a empresas de un entramado familiar que ya en 2022 explotó la mina ilegalmente, sin ningún tipo de permiso, con un fallecido y un herido. Existen irregularidades de raíz en la transmisión de los derechos mineros, porque ustedes no comprobaron quiénes son el cedente y el cesionario, ni siquiera la solvencia de la empresa, como estipula la Ley de Minas. Medio año sin inspecciones, cuando lo habitual es cada 2 meses. Denuncias vecinales remitidas a correos oficiales de la Dirección General de Minas que supuestamente nadie de su Gobierno leyó. Incluso denuncias de una empresa minera que justifica que todo es un chanchullo para extraer carbón de forma ilegal. Un permiso de investigación complementario que no aparece ni contempla la Ley de Minas y que además otorgaron en un tiempo récord. Curioso, porque ustedes son siempre más lentos que el caballo del malo. Además, la resolución de este permiso está íntimamente relacionado con las ayudas del Instituto de Transición Justa. ¿Fueron ustedes laxos en los controles por la existencia de estas subvenciones? ¿Hubo presiones desde el Ministerio de Transición para agilizar los trámites? Señor Barbón, ¿quién trincó o quién fue sobornado aquí? Ayer ya lo explicó mi compañero, el señor Centeno, no se cumplió ningún artículo de la Ley de Minas, ninguno, y eso es responsabilidad suya, responsabilidad de su Gobierno. Ponen el foco en la empresa, Blue Solving, pero ni mude el permiso que tiene Carbones La Vega en Ibias, que es otra empresa del mismo entramado familiar, donde, por cierto, también anda por ahí Traxa, con un proyecto subvencionado con fondos europeos. ¿Nos puede asegurar que no le montaremos ninguna desgracia en esta mina? ¿Nos asegura que no ha llegado ningún correo a su Gobierno sobre las actividades que aquí se hacen? ¿Se están realizando aquí las inspecciones oportunas? ¿Qué permiso le han dado a esta mina? Se lo digo porque sobre esta también hay denuncia de Promining. Señor Barbón, hay muchas sombras y pocas luces. 6 fallecidos y 5 heridos. No nos olvidemos del accidente de 2022. Y, cómo no, sus sindicatos vendeobreros y comprados por su Gobierno callados. Y mire, si estuviese Vox gobernando, habría barricadas y ustedes nos estarían llamando abiertamente asesinos, cosa que no hacemos nosotros. Ayer afirmaba usted que la dimisión de la consejera se produce para garantizar que se sepa la verdad. ¿Era un impedimento Belarmina? ¿Estaba ocultando algo que usted sabía? Porque no se entiende nada. Y no sé, Rick, pero
entramado empresarial cuyo propietario tiene juicios por narcotráfico. Minería, que ya sabemos cómo trincó dinero a mansalva el PSOE y suma UGT con Villa a la cabeza. Permisos express, inyecciones de dinero público desde el Ministerio a través de fondos europeos. Y todo esto gestionado por el Partido Socialista. Solo falta el ingrediente que más le gusta a Ábalos. Porque sí, esto huele a Ábalos, Villa, Montero, Begoña, David Sánchez, huele a corrupción socialista. Y, señor Barbón, aquí los únicos que han utilizado siempre a las familias mineras han sido ustedes, porque mientras unos pican en condiciones extremas, otros chupan del bote sentados cómodamente desde su despacho. Y mire, no todos los políticos somos lo mismo. Si hay partidos nuevos como Vox es porque estamos hasta la peineta de los partidos de siempre y como oposición tenemos la obligación de fiscalizar al Gobierno. Valoramos todos los procesos abiertos, pero si no tiene usted nada que ocultar y están tan seguros de que han obrado con la diligencia necesaria, ¿por qué tanto miedo a una comisión de investigación? ¿Dimite una consejera para evitar una comisión de investigación? Miren, es una vergüenza y una falta de respeto a las familias que la verdad, que la justicia y las responsabilidades se pacten. Este es el barro en el que se mueve Izquierda Unida y el Partido Socialista. Si Belarmina ha dimitido para garantizar, según usted, que se sepa la verdad, ¿cuándo va a presentar su dimisión? Aunque, visto lo visto y viendo que han repartido la consejería entre dos consejeros, se ve que no hay banquillo. El PSOE es un solar. Gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Gobierno. Señoría, como es un tema tan serio, yo no voy a entrar en las provocaciones que usted está formulando, sino que voy a intentar clarificar algunas cosas. Pero sí me queda claro el por qué quieren ustedes una comisión de investigación. Por cierto, comisión de investigación ya existe. En la Comisión de Seguridad Minera, la gente que sabe de verdad esto, que sí, los que saben, los técnicos, los sindicatos mineros a los que usted acaba de insultar, porque eso es lo que usted quiere. Usted quiere convertir una comisión parlamentaria, no ni tan siquiera una comisión contra un gobierno de izquierdas porque les molesta, no. Quieren convertirlo con una comisión parlamentaria contra la izquierda social, política, sindical, cultural de Asturias, porque es lo que buscan rentabilizar y acaba de decirlo usted expresamente en todas esas acusaciones. Por eso, precisamente, nosotros consideramos que es mejor que la Inspección de Servicios actúe, que tiene autonomía plena, que actúe la comisión especial que existe, la Comisión de Seguridad Minera, que son los técnicos y, repito, sindicatos mineros, que son quienes más quieren saber la verdad, porque representan a los trabajadores. Y, por supuesto, dejar trabajar a la justicia, porque quiero recordar a esta Cámara que esta Cámara tiene una sentencia del Tribunal Constitucional precisamente por imputar responsabilidades o prejuzgar o ir contra la presunción de inocencia. Una condena del Tribunal Constitucional, recuerdo, a esta Cámara. Caso, por cierto, único que yo sepa. Segundo lugar, usted ha dicho que yo dije, no, lo dijo la consejera. La consejera dijo ayer textualmente, y repito sus palabras, después de una erosión personal terrible, que afectó a su familia, porque hay que pensar que somos personas y somos seres humanos, y ella también lo es, y sobre todo cuando uno tiene unos hijos en determinada edad. Ella dijo esto, desde el accidente mi único objetivo era investigación, verdad y justicia. Y tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia. Es decir, hace una renuncia voluntaria porque cree que puede facilitar algo fundamental en estos momentos, que es la unidad para saber la verdad. No politizar, no jugar al desgaste, no jugar a la politiquería barata, no utilizar términos como los que usted ha dicho. Mire, usted dice que no ha habido inspecciones, 8 inspecciones, en ninguna se apreció nada. Usted insinúa que se autorizó a sacar, y es mentira. Es curioso que ustedes desde la derecha y la extrema derecha no tengan esa prevención de utilizar el término blue solving. Yo no tengo ningún miedo en citarlo. Caso blue solving, sí, blue solving, porque no tenía licencia. Blue solving porque no tenía licencia para hacer lo que hizo. Y, por tanto, señoría, me sorprende, sabiendo como además a muchos sospechamos, porque hablan de denuncias entre empresas, que, por cierto, no es que precisamente quienes denuncien tampoco sean trigo limpio, porque quiero recordar que acaba de salir de la cárcel. Yo, como no tengo miedo a ninguna mafia empresarial, lo puedo decir públicamente, cosa que ustedes, la derecha y la extrema derecha, por lo que veo, no se atreven a decir. Y mire, señoría,
La consejera informó hasta el 8 de abril, en la inspección que por fin se hizo parcialmente, no se pudo finalizar por la acumulación de grisú, como se sabía, pero ya es cuando se aprecia lo que no se había apreciado en la inspección anterior. Por cierto, esa famosa denuncia que no llegó, después de esa denuncia hubo una inspección, quiero recordarlo, hubo una inspección y en la inspección no apreció absolutamente nada. Quiero dejar esto claro porque muchas veces se está induciendo el error o el cochambeo, no lo sé muy bien, pero creo, señoría, que debería hablar más claro y ya que va a haber una investigación judicial, le animo también a que se persone y haga acusaciones concretas a personas concretas de responsabilidad penal. Y voy a terminar, porque creo que de su intervención no le interesa en absoluto que se sepa la verdad, vuelvo a lo mismo, no le interesa. Lo que le interesa, lo ha demostrado, es un ataque a toda la izquierda asturiana y, por supuesto, al gobierno progresista, uno de los pocos gobiernos progresistas que hay en las comunidades autónomas. Yo asumo los errores que se hayan podido cometer, pero mire, voy a terminar citando unas palabras del presidente Adolfo Suárez, al que yo admiro profundamente. Cuando dimitió, dijo aquello que ya dije ayer: me voy porque las palabras parecen no ser suficientes y es posible y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Pero añade: quizá los modos y maneras que a menudo se utilizan para juzgar a las personas no sean los más adecuados para una convivencia serena. No me he quejado en ningún momento de la crítica, siempre la he aceptado serenamente. Pero creo que tengo la fuerza moral para pedir que en el futuro no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal, porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. La crítica pública y profunda de los actos de gobierno es una necesidad, por no decir una obligación. Pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier solución con que se trata de enfocar los problemas del país no son un arma legítima. Este discurso me acompaña siempre en todas las responsabilidades que he ocupado en política porque, como todo el mundo sabe, admiro profundamente al presidente Adolfo Suárez. Y un matiz, señoría, Judas no abrazó al Señor, Judas le besó. Eso demuestra que entre usted y yo hay algo que no es menor, es que yo de verdad soy cristiano. Señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos a sustanciar la tercera pregunta de esta ronda del orden del día, a cargo, en este caso, de la señora Tomé. Gracias, presidente. Buenos días, señor Barbón. Hoy, curiosamente, el tema del que vamos a hablar usted y yo coincide con el que le plantearon Vox y el Partido Popular, pero bueno, definitivamente es el tema del momento. ¿Qué significa, en su concepto de transparencia, caiga quien caiga? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra, señor presidente. Señora Tomé, yo parto de una premisa. Yo sí que creo que usted quiere conocer la verdad. Bueno, no sé de qué se ríen, de verdad. A mí que, hablando de verdad, hablando de un tema tan serio, no sé, permítame un desahogo personal, señora Tomé, porque lo tengo que hacer. Claro, la gente, cuando yo digo eso de que soy de familia minera, se ha criticado. Claro, mi primer recuerdo, y quiero decirlo en esta cámara, mi primer recuerdo de la infancia, que son los recuerdos que a uno le mancan y le marcan, fue ver a mi padre ingresado en el hospital de Adarro, el hospital de los mineros, por un accidente bastante grave. Ese es mi primer recuerdo de la infancia. Yo no necesito impostar nada, no necesito impostar el dolor, porque es mi dolor, es el dolor de mi gente. Es mi padre, son mis abuelos, son mis bisabuelos, son mis tatarabuelos, son mis tíos, son todos. Hasta llegar a mi generación, todos han sido mineros. Por eso cuando veo risas y cuando en esta pregunta que yo creo que usted hace porque quiere saber la verdad, algunos se ríen y hacen cuchicheos, a mí me duele, como les duele a los mineros, porque yo conozco a las familias mineras y no he dejado de recibir mensajes de los concejos mineros, de los alcaldes mineros, de los ciudadanos y ciudadanas que viven en las cuencas mineras y me están diciendo que saben, que confían en mí para que se llegue hasta el final. Por eso cuando digo caiga quien caiga es eso, que todas las investigaciones abiertas quiero que signifiquen y prioricen y nos lleven a depurar las responsabilidades para tomar las decisiones oportunas. Eso significa el caiga quien caiga. Y lo digo no como presidente del Principado, lo digo sobre todo por lo que me siento más orgulloso que ser fiudo minero. Muchas gracias. Para replicar o repreguntar en su caso, tiene la palabra la señora Tomé. Gracias, señor Barbón. Y efectivamente nosotras sí perseguimos la verdad y la transparencia, propiedad óptica de la materia que permite que la luz pase a través de ella, sinónimo de claridad, de evidencia y de comprensibilidad. Todo lo contrario de su antónimo, la opacidad que a veces nos envuelve.
Decía el expresidente de Uruguay, Sanguinetti, que la conciencia alerta es el único estado de ánimo para que la democracia siga su vida, adaptándose a los tiempos. Ella permanece, después de todo, como la más revolucionaria de las ideas y, por lo mismo que siempre, inacabada, la más desafiante. Ser transparente es dar información clara, comprensible, sin adornos innecesarios que puedan generar dudas. Hablar claro con los interlocutores, ser objetivos, no ocultar nada y que la información sea veraz. Y con un objetivo primordial, señor Barbón: establecer y mantener la relación de confianza entre la ciudadanía y los poderes públicos. Ser transparentes también es no ofrecer más de lo que se puede dar. El 31 de marzo decía usted: es terrible, yo soy el primero que quiere saber lo que pasó, y nosotras no solo lo entendimos, sino que lo apoyamos. Al día siguiente, el 1 de abril, exigiremos rigor máximo para saber la verdad y la empresa será chequeada de arriba abajo. La empresa será chequeada, señor Barbón. ¿Y qué hay de la consejería? ¿Y qué hay de la administración? No hay nada que chequear. El 4 de abril decía usted que la empresa minera solo tenía autorizado retirar materiales, extremo que resultó no ser cierto, ya que existía un proyecto de investigación complementario. Y continuaba: si algo no soporta a un minero es que se utilice de manera política una muerte. Pues adquiramos, señor Barbón, el compromiso de no hacerlo, a diferencia de otras, por cierto. A partir del 5 de abril comenzó a utilizar usted su relación familiar con la mina. Su muerte no quedará impune, palabra de hijo de minero, no son declaraciones, son compromisos de sangre. Y lo acaba de hacer otra vez ahora. Y aquí sí que le pediría un favor, señor Barbón: no haga menor la preocupación ni la insistencia en la búsqueda de la verdad de quienes no tenemos padres mineros. Fíjese que ni siquiera le estoy hablando del dolor, por respeto a las familias y a las comarcas mineras, que son las que verdaderamente tienen un dolor imborrable, son las que verdaderamente están sufriendo. Por nuestra parte, siempre hemos defendido lo mismo, lo que la sociedad asturiana demanda: que su representación política, todas nosotras, todos nosotros, con absoluta transparencia, obtenga todas las explicaciones y, sobre todo, muy sobre todo, que se adopten todas las medidas necesarias para que nunca más pueda repetirse una desgracia así. El 8 de abril pedía usted aclaraciones a Blue Solving y decía que llegaría hasta el final, caiga quien caiga. La expresión, por lo que pude ver en estos días, tiene su origen en Egipto. En el jeroglífico se escribe: ojo delineado, escarabajo, culebra con cruz en la cabeza, muñeco mirando a la izquierda y una paloma. Según los Ptolomeos, el dibujo de la paloma, como cierre de la frase, era una distinción que correspondía a los que se salían con la suya. En Egipto, los de la túnica blanca. Aquí, señor Barbón, debe salirse con la suya única y exclusivamente la verdad y nadie más. El 9 de abril señalaba usted a la empresa Blue Solving por el accidente de la mina de Zarreu. Hay que poner nombres, pues eso es lo que estamos esperando, no nosotras, sino la sociedad asturiana. Los nombres, los y las responsables, de verdad están solamente en Blue Solving. A mí me importa muy poco esta pelea suya sobre si se llama caso Blue Solving, caso Barbón o caso cualquier otra cosa. Ojalá se llame caso Transparencia, caso Verdad. Y en eso somos todos y todas responsables. Blue Solving, empresa a la que, por cierto, fue su gobierno el que dio permisos y luego no se encargó de inspeccionar adecuadamente. El 12 de abril, Barbón ve una operación de las derechas contra Belarmina Díaz por el accidente en la mina de Zarreu. Yo creo que está suficientemente claro, ni soy derecha ni tengo nada que tratar con ellos en este tema, porque además voy a aprovechar para decir una cosa. Qué vergüenza, señor Queipo, qué decepción su escenificación de hoy. Espero que duerma a gusto con el aplauso de sus palmeros resonando en su cabeza. Creo que hay que tratar este tema de otra forma y con otra seriedad. De Vox nada voy a decir, desde luego nunca decepciona. Hablan de ser un partido nuevo, olvidando los muchos años de historia del fascismo al que representan. Ninguna decepción. Valoramos, cómo no, la dimisión de la consejera. Quizás debió ocurrir inmediatamente al conocer las irregularidades que llevaron a la tragedia y el escenario sería otro. No estamos en el marco de la derecha, estamos sin prisa, desde la reflexión, desde la conversación, en nuestro propio camino, sin escuchar presiones de ningún lado, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de arriba, ni de abajo, de ningún lado, escuchando única y exclusivamente la voz de nuestra gente, que pide explicaciones, y nuestra propia conciencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Tomé. Para contestar tiene la palabra el señor presidente. Señora Tomé, no, yo quiero hacer una aclaración porque creo que es importante y reconociéndole como lo reconozco, que yo sí creo que usted quiere saber la verdad.
y que no quiere además utilizar esta verdad, como hemos visto y como estamos viendo en la derecha y la extrema derecha, con un objetivo político. Estoy convencido de ello y lo digo porque es lo que siento. Mire, cuando yo me reivindico como hijo de minero, no significa que diga que el dolor de los demás no importa o no tiene valor. No digo con esto que los demás no quieran saber la verdad. Lo que digo es que es asumible y entendible que alguien que se ha criado toda la vida en las comarcas mineras y vive en las cuencas mineras, porque yo no vivo en Oviedo, señoría, yo sigo viviendo en La Viana, yo sigo viviendo con mi gente. Yo todavía estos días hablando con los representantes de los municipios mineros, por ejemplo, o de los sindicatos mineros, es que yo no soy una persona ajena ni externa y la ciudadanía de las cuencas no me ve como alguien ajeno ni externo y por eso cuando me escriben y me dicen sabemos que vas a llegar hasta el final, confiamos en ti, es porque lo saben, porque lo tengo, porque lo siento, porque va en mi sangre, claro que sí. Y no significa que su sentimiento de querer saber la verdad sea menos valioso que el mío, no. Es sencillamente que cuando digo eso no estoy diciendo retórica ni palabras, sino sentimientos. Ya sé que a veces la gente se ríe cuando uno dice que siente. Yo soy un político atípico, lo sé. Nunca me he movido en la crispación, nunca he estado insultando a la oposición. Nunca estoy tensionando la Cámara, intento siempre rebajar el diapasón, intento que esto no se convierta en los espectáculos que vemos en otros ámbitos. Sé que no soy un político al uso, sé que cuando digo que admiro a políticos como Adolfo Suárez o Winston Churchill, la gente se sorprende, o Manuel Azaña o Julián Besteiro, pero es mi forma de ser. Y yo lo que le quiero garantizar, señora Tomé, es que vamos a poner toda la información, todo a disposición para que se sepa la verdad. Claro, usted dice, pero... Y partiendo del hecho de que yo creo que usted tiene claro que la empresa hizo algo para lo que no estaba autorizada, porque ese plan complementario, esa licencia de investigación complementaria a la que usted hacía referencia, no la podía ejecutar porque nunca presentó el plan de labores. Por eso la consejera explicó, y lo explican los técnicos, que lo habitual es que aquellos que no tienen que extraer carbón, las inspecciones se dilaten más, porque no tienen ninguna otra actividad. Les estoy diciendo lo que dicen los técnicos. No tiene ninguna otra actividad autorizada más que la retirada de materiales de la mina. Yo les hablo por los informes técnicos. Ahora dice, ¿y no se va a investigar la responsabilidad o la negligencia sabiendo que la empresa claramente... Yo voy más allá, es que creo que la empresa va a enfrentarse a una responsabilidad penal porque ha incumplido la licencia para la que está autorizado y porque provocó muertes por su actuación, porque no estaba autorizado a hacer nada que no fuera retirar materiales y clausurar la mina el 11 de abril, que es lo que estaba autorizado. Ahora, usted me dice, ¿no van a hacer nada más? Sí, para eso está la inspección de servicios. Y claro, señor Venta, que se ría de esto de verdad, a mí me ofende. Por favor, no se rían. Por favor, dejen de hacer interlocución, señor La Venta. inspección de servicios ya ha demostrado en otras ocasiones que llega hasta el final y que con absoluta independencia nosotros luego tomamos decisiones de acuerdo a lo que proponen, reestructurando servicios, destituyendo personas. Y eso también va a ser así. Y yo lo que le quiero ofrecer, señora Tomé, porque sí que creo que usted es consciente de la utilización política que se está queriendo hacer de esta tragedia y de la muerte de los 5 mineros, yo lo que le ofrezco es colaboración plena para informarle detalladamente. El consejero que, como ya es conocido, se puede decir que va a asumir la materia de industria, consejero de industria, que es ciencia, industria y empleo, entre sus materias, yo le he dicho, como una de sus prioridades como nuevo consejero, que es precisamente facilitar toda la información que usted requiera, para que vea los avances en la investigación, para que los conozca de primera mano, para no ocultar absolutamente nada, para que sepa que estamos dispuestos a llegar hasta el final. Y créame, confíe en nosotros cuando decimos este gobierno, unidad progresista y reformista, que queremos saber la verdad. Porque yo sé que no voy a poder devolverle la vida a esos 5 mineros, ni a sus familias les voy a poder dar esa satisfacción. Pero como le prometí a un hermano de los fallecidos que se abrazó a mí, lo que sí soy consciente y voy a hacerlo todo es por lo menos para que tengan justicia y sepan la verdad de lo que pasó. Muchas gracias, señor presidente.